buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, transmitiendo en directo los debates sobre los temas del país, sobre los temas de coyuntura. Y claro, hoy sin duda el tema es las elecciones, la segunda vuelta que acaba de elegir a el presidente Santos, reelegirlo para un segundo mandato, y en una muy reñida cabeza a cabeza al final, bueno, el santismo le logró sacar una votación importante a Óscar Iván Zuluaga, y tenemos hoy un nuevo presidente y tenemos una oposición de derechas dura que ayer se manifestó, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a una nota de contextos para ver el papel de la izquierda en esta campaña electoral de segunda vuelta, el papel del progresismo en Bogotá, y después venimos a analizar con 4 invitados especiales. Tenemos a Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y ahora líder político del progresismo. Jugó un papel en esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Muy amable. Por aquí. Ramiro Bejarano, columnista del Espectador, analista político. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Gracias, León, por la invitación. Sandra Borda, analista política de los Andes, la Universidad de los Andes. Muchas gracias por venir, ya nos ha acompañado varias veces, la única mujer en este set. Muchas gracias. Gracias por la invitación, León. Y César Caballero, que dirigió una firma encuestadora que ahora en esta oportunidad acertó, fue la más acertada en el último envión de la campaña presidencial, en un momento en que las encuestas la tenían difícil para aproximarse a lo que estaba ocurriendo. Hubo diferencias importantes en las encuestadoras y César acertó. Muchas gracias, César, por acompañarnos. León, muchas gracias por la invitación. Bueno, vámonos a la nota de contexto y venimos para este debate tan interesante. El presidente Juan Manuel Santos ganó las elecciones y su contendor Óscar Iván Zuluaga salió junto con su fórmula vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo y Marta Lucía Ramírez a reconocer su derrota. Perdimos con altura, con entereza, y aquí seguimos en esta lucha política por nuestro país. Felicitó al presidente Juan Manuel Santos, asegurando que en Colombia existe la democracia. Felicitar al presidente Santos por su triunfo. La democracia consiste en esto. Por su parte, varios seguidores del Centro Democrático también reconocieron el triunfo del presidente Juan Manuel Santos. El pueblo colombiano tomó una decisión. Esa decisión implica hoy que el presidente Santos es el presidente para los próximos 4 años. Nosotros estábamos en una lucha muy desigual, como lo dijo el candidato. El gobierno tenía toda la maquinaria. Desde varios sectores de la opinión pública se espera que la capitalización de la paz se dé prontamente en este periodo presidencial. La paz, como lo dijo el presidente, la paz con justicia social ha encontrado un respaldo en esta coyuntura política, pero obviamente también hay una oposición muy grande, de cerca de 7 millones de votos. Esperemos que esa oposición entienda la decisión que ha tomado la democracia colombiana y se sumen progresivamente a la paz. Sentí que por fin Colombia encontró un proyecto común, un proyecto de paz con justicia social, como dijo el presidente, y un reforzamiento de nuestra democracia. Creo que por fin hay algo que nos une a la gran mayoría, que es este nuevo proyecto de país. El presidente tiene que ser consciente de que él lo eligieron las clases populares del país, que toda la Unidad Nacional trabajó con mucho empeño, mucho esmero en sacarlo adelante, pero también reconocer el trabajo de la izquierda colombiana que nos acompañó en este proceso con algunas reticencias, y esperamos nosotros el presidente sea consciente de las responsabilidades de no defraudar ese apoyo tan importante que se logró. La invitación a los que hoy fueron vencidos a que colaboren, o sea, sin ellos no es posible la paz. Es un reconocimiento como modesto, en vez de imponer la mayoría que se logró hoy, es decirle la paz se construye entre todos. Es un paso en aras de la paz y ha ganado realmente la paz en Colombia, ha ganado el pueblo colombiano. Yo pienso que de aquí en adelante debemos aunar todos los esfuerzos los colombianos para que se consolide verdaderamente ese proceso que tanto toleramos. Y gracias
Muchas gracias a todos esos dirigentes de izquierda, al progresismo. Así lo reconoció el presidente reelecto Juan Manuel Santos, pero los asistentes a la sede de campaña esperaban un reconocimiento más claro de lo que representa el progresismo en la capital. Dentro de los progresistas, por supuesto, que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Santos, que había obtenido en la primera vuelta algo más de 400.000 votos, ahora se acercó a cerca de 1,5 millones de votos, lo cual no es posible explicarlo sin la participación de estos sectores de izquierda alternativas. Estamos acariciando una transformación histórica de 180 grados. Como lo dijimos desde el progresismo, lo más revolucionario que podía hacer la sociedad colombiana después de 50 años de guerra, muerte y exterminio, era construir la paz. Si quitan a Bogotá, Santos no es reelegido. Esa es la gran responsabilidad que asumimos. Este fue un triunfo de la paz que lidera la administración distrital desde el 1 de enero de 2012, según su programa de gobierno, que se ha concentrado en los derechos humanos y la paz, con un enfoque en los temas sociales, independientemente de candidaturas políticas, como lo explica Jorge Rojas del Frente Amplio. El 9 de abril del año pasado, a mí me correspondió buena parte de la tarea de asegurar la gran movilización del 9 de abril por la paz, y el árbol que se convirtió en el símbolo de la paz lo plantaron el presidente y el alcalde. Así que en ese momento nadie era candidato, no había discusión, Petro no había sido destituido, pero nos estábamos jugando en medio de la diferencia por la paz. Y agregó que la administración es un ejemplo de transparencia. El mejor ejemplo es que 3 funcionarios de la administración renunciamos el 26 de mayo para ir a hacer política de frente. Ese es el mejor ejemplo de cómo lo hace Bogotá Humana. No tenemos que agazaparnos en la administración para apoyar uno u otro candidato. El reconocimiento del presidente al nombre de Gustavo Petro es visto como el respaldo a las bases sociales que lo representan. La gente le reclamaba y le exigía que hubiese un reconocimiento al alcalde de Bogotá. El presidente hizo alusión a él, pero repito, según entendí, lo hizo en el contexto de reconocer el apoyo del movimiento progresista del cual hace parte. En las últimas horas, el alcalde Gustavo Petro resaltó la actitud democrática de los bogotanos en las urnas a través de su cuenta en Twitter. Es indudable que Bogotá ayer se expresó. Bogotá dijo, no pasarán. Felicitaciones a una ciudad democrática que resiste. Estamos en la controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital. Empecemos con Sandra. A ver, Sandra, ¿qué fue lo que pasó entre esta primera y esta segunda vuelta? Hubo un viraje en la segunda vuelta. ¿Qué elementos incidieron para que se volteara la campaña política, diera un giro entre un candidato, Santos, que perdía en primera vuelta por 4 puntos, y que tuvo una segunda vuelta, un comienzo de segunda vuelta muy difícil? ¿Qué pasó para que se llegáramos a este resultado de ayer? Yo creo que pasaron varias cosas y por supuesto lo vamos a discutir porque hasta ahora estamos en las hipótesis. Una de ellas tiene que ver, y esto lo aseguraron muchos analistas en varias ocasiones, y era que si el abstencionismo se reducía, esto casi que automáticamente iba a beneficiar a Santos. Mucha gente sugirió que en la primera vuelta ya el uribismo había alcanzado un techo y que lo que seguía de allí en adelante era simplemente incitar a la gente a que fuera a las urnas, gente indecisa, gente que de pronto había pensado en algún momento en votar en blanco, y eso por supuesto benefició a Santos. Pero hay otras cosas que no hay que perder de vista. Si uno mira lo que sucedió en la zona atlántica, si mira lo que sucedió en el Valle, fácilmente se da cuenta de que la maquinaria aquí jugó un papel importantísimo. Y antes de seguir con esto, quisiera aclarar que a mí la maquinaria no me parece necesariamente negativa. Yo creo que hay dimensiones de la maquinaria política que funcionan y funcionan bien. Pero esto efectivamente hizo que zonas que se habían caracterizado por un altísimo grado de abstención
atención, y creo que el caso paradigmático es Atlántico, pues aumentaron en forma impresionante su participación y esto benefició al candidato. Y por supuesto, el tema de Bogotá resultó fundamental. La adhesión de Clara López y la adhesión del alcalde Petro y de su movimiento terminó beneficiando mucho al candidato Santos. Creo que hay una parte del electorado, y esto yo creo que es una variable que vale la pena también incluir en el análisis, que es un tipo de votante de opinión antiuribista, que se sintió con la necesidad de salir a votar en la segunda vuelta, a pesar de que en la primera vuelta no sintió la amenaza del uribismo, como lo definiría este tipo de votante tan latente. Entonces, creo que esos tres factores juntos contribuyeron a que la victoria de Santos fuera más o menos holgada y que el comportamiento del electorado fuera tan distinto con respecto a la primera vuelta. César, es muy arbitrario decir, bueno, en porcentajes, no el número de votos que creció mucho, pero en porcentajes uno suma. En el caso de Oscar Iván, los votos, el porcentaje que él tenía en primera vuelta, con el de Marta Lucía y da casi exacto, el 45%, 16 más 29, que es lo que saca. ¿Eso es arbitrario, sumarlo? Yo diría que sí. Nosotros hicimos la última encuesta que publicamos, mostramos cómo el conservatismo de los votantes de Marta Lucía apoyaban en un 47% la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, en un 27% la candidatura de Santos, donde un grupo muy importante de parlamentarios estaban. En cambio, la candidatura de Clara López, el 66% de sus votantes en primera vuelta acompañaban a Santos. Y en el caso de los verdes, el 37% de los votantes por Enrique Peñalosa decían que iban a acompañar a Santos. Entonces, yo no haría esa suma. Yo solo quisiera añadir un poco lo que dijo Sandra, y lo dijimos aquí en tu programa cuando nos invitaste. Yo creo que aquí hay una mezcla de varias cosas, y es que entre primera y segunda vuelta el presidente necesitaba una causa y una motivación. La causa, de alguna manera, es la coalición que se armó alrededor del tema de la paz, y la motivación, creo yo, que había en muchos sectores que le tenían miedo a Uribe. Yo por eso aquí me atreví a decir que esta definición la definía a quién le tenía más miedo a los colombianos, o a las FARC o a Uribe. Y yo lo que creo es que lo que nosotros vimos es que el miedo a Uribe de muchos sectores de la realidad nacional colombiana hizo que terminaran votando por Santos. Santos tiene que tener claro que los 7.900.000 votos que él obtuvo no son todos santistas. Como Oscar Iván Zuluaga tiene que reconocer que los 6.800.000 que votaron por él no todos son zuluaguistas ni uribistas. Yo creo que ahí hay unas combinaciones también de gente del uribismo, pero también gente que es muy crítica frente a los temas del presidente Santos sin necesariamente ser uribistas. O sea, aquí hubo dos grandes coaliciones. Y termino diciendo que, como se dice en ciencia política, cuando hay dos vueltas, en la primera usted vota por el que le gusta, y en segunda usted vota contra el que menos le gusta. Y yo creo que parte de lo que ocurrió fue eso. Guillermo Alfonso, bueno, la decisión más temprana de la izquierda la tomaron ustedes, los progresistas, para unirse a Santos con el argumento de la paz. En la primera vuelta no le pusieron muchos votos, según veo. En la segunda veo que sí. Primero, ¿cómo fue esa decisión y cómo evalúan ya hoy esa decisión que tomaron de cara a estos resultados de la segunda vuelta? Hay dos cosas. La primera es que nosotros sí tenemos un compromiso por la paz. Creemos en ella, que es lo que a muchos pocos les importa. Nosotros estamos convencidos que mientras no haya paz en este país, muy difícilmente un partido o una organización o un movimiento de izquierda democrático pueda llegar al poder. En eso estamos totalmente convencidos. O sea que nosotros sabemos qué representa la paz, porque además hemos vivido los problemas más graves, las persecuciones, etcétera, y hemos sido vilipendiados hasta llegar al punto de que el presidente Uribe nos denomina a nosotros guerrilleros vestidos de civil y de terroristas. Entonces, cuando uno está en una posición como esa, la situación es supremamente compleja. Nosotros ya preveíamos lo que iba a pasar en la primera vuelta. El señor alcalde ha recibido una encuesta de 4.000 encuestados, donde demostraba claramente qué era lo que estaba pasando. Primero, habían logrado torpedear muy claramente el proceso de paz, que había estado casi en un 70% de opinión favorable, estaba en un 49%, es una encuesta del 3 al 6 de mayo. Segundo, parecía un declive del señor presidente y un ascenso muy importante.
de Zuluaga, y en ese momento apareció un empate, pero que si seguía la tendencia iba a perder las elecciones de la primera vuelta, que casi nadie la refería, más bien referían un empate. Y para nosotros sí era supremamente complicado una situación como la que veíamos venir, porque para la Bogotá humana la presencia de Zuluaga, Uribe y Ordóñez es un molotov para la Bogotá humana. Por eso decidimos tomar una decisión. Había un antecedente, las parlamentarias le fue muy mal, digamos, le fue muy bien al uribismo acá en Bogotá. Le fue relativamente bien comparado con lo otro, pero la izquierda de todas maneras tiene su importancia, porque le fue bien comparado con lo que había pasado anterior. O sea, han tenido un aumento sustancial. Entonces, el tema era tomar una decisión. Y nosotros consideramos que esa decisión hay que tomarla antes de la primera vuelta. Además, porque nosotros no teníamos ningún compromiso con Mockus ni con Clara. Nosotros habíamos dicho claramente con anterioridad que estábamos independientemente. Pero yo veo otra cosa diferente, que tal vez yo estoy de acuerdo con las opiniones que se han dado, pero es una cosa muy diferente. Yo veo que aquí el país se dividió claramente. Aquí hay dos costas, la Atlántica y la Pacífica, que tienen una concepción muy clara del país. Y hay una Bogotá que es muy democrática y que hay una cantidad de personas librepensantes que tienen la capacidad de opinar y inciden muy claramente en el contexto de la opinión pública, y que votan y que además saben por qué lo hacen. Y hay una zona andina muy de y hay una zona andina que, voy a decir, un departamento como el Tolima, o de donde soy yo oriundo, o como el Huila, por ejemplo. Un departamento que supuestamente es eminentemente liberal, como debería de ser el Tolima, porque vota mayoritariamente por Zuluaga. Cuando usted mira el mapa, usted ve que en el plan en donde fueron azotados por el paramilitarismo, ese plan vota en contra de Uribe, en contra de Zuluaga. Y en la zona andina, en donde ha estado la guerrilla, por la acción que tuvo el gobierno de Uribe, votan en favor de Uribe. Y salen de planadas, en planadas, por ejemplo, o en Roncesvalles, en el páramo de las Hermosas. Nosotros en las elecciones de 2010 vimos ese fenómeno con la campaña de Petro. Cuando Petro fue capaz de desbaratar y públicamente defender al pueblo del Caribe del paramilitarismo, de Luna siendo candidato único para la gobernación del Magdalena, para también un solo candidato para la elección de la gobernación del Cesar. Ahí, si ustedes miran las elecciones de 2010, Petro ganó en la costa, quedó de segundo en la costa pacífica y en la costa atlántica. Y aquí tuvo en Bogotá un importante respaldo. Es una situación muy compleja. La andina, por las cosas de sentir que podríamos decir, quien los ha liberado de la insurgencia, entonces apoyan esas posiciones de fuerza de Uribe. Mientras que ellos entienden que los sectores en donde estuvo ese paramilitarismo, personas como el caso de Petro, los liberaron de esa situación tan grave que se presentó en la costa atlántica y en la costa pacífica. Ese, para mí, hay que mirarlo muy en detalle, que no se ha mirado. Pero si usted lo mira y lo refleja, es supremamente importante. Por ejemplo, Santander. Santander es un departamento que lo gobiernan hoy desde San Gil, desde la cárcel de San Gil. Y esa fue la reacción ante un gobierno que hoy gobierna desde San Gil, porque su patrón es un paramilitar que está condenado. Y reaccionó a tal punto que la zona metropolitana de Bucaramanga, yo viví mucho tiempo en Santander, reaccionó y la opinión pública reaccionó. Eso no son compras de votos, eso es imposible comprar esa cantidad de votos. La reacción de una comunidad que se siente en una situación muy comprometida y que saben que con la llegada de Zuluaga y Uribe se fomentará más ese manejo narco-paramilitar de esa zona de Santander. Entonces yo vería las cosas desde un punto totalmente diferente. Mi pueblo
pueblo del Líbano, por ejemplo, lo conocemos por los bolcheviques de los años 20, de los años 1920. Es un pueblo en donde cuando yo hice política en mi pueblo, cuando yo era liberal, el 95% votaba liberal y había un reducto muy pequeño apenas de un concejal del Partido Conservador. Hoy las elecciones fueron 9.000 contra 6.000 en favor de Zuluaga. Eso es una situación que usted dice, bueno, creo que está pasando. Todos los campesinos, la mayoría del campesinado vota en favor de Uribe, por la sencilla razón de que logró que llegara el ejército, que llegara la protección contra la FARC, el ELN, un reducto del LP y una fracción disidente del LRP. Entonces, esa situación, y de los mismos paramilitares. Entonces, en esas cordilleras centrales y orientales reaccionan fundamentalmente en favor de la protección que les puede dar Uribe en su tiempo. Se criticaba mucho, y a mí me tocó, digamos, vivir esas críticas de muchos lados. Como todos nos volvemos expertos en marketing político y todo eso a la hora de hablar en las campañas, todo el mundo decía, qué error haber tomado la paz como el discurso central y haber polarizado el país entre paz y guerra. Eso es un error de Santos, por eso es que va perdiendo. ¿Cómo ve usted esa decisión que tomó Santos, sobre todo de radicalizar el tema de paz en tramo de la campaña? No, yo creo por el contrario que ese fue un acierto mayúsculo. Creo que fue lo único que finalmente lo terminó salvando, porque fue el punto donde nos encontramos muchas tendencias ideológicas, que no hemos sido santistas, pero que, claro, lo que decía César, por ejemplo, al temor de Uribe, porque sin duda una cosa que yo creo que no pudo superar Óscar Iván Zuluaga fue tratar de convencer a la gente de que el que llegaría sería él y no Uribe. Él no pudo vencer esa desconfianza. Pero yo creo que donde Santos no logre situarle en el alma de los colombianos ese tema de la paz y radicalizar y dividir la opinión clarísimamente entre que la paz eran los que estaban con Santos y la guerra o combatir el proceso de paz era la misma voz de Uribe y de Zuluaga, yo creo que otra historia estaríamos contando hoy. A mí me parece que ese fue un acierto. Yo creo que sin duda fue un acierto. Y fue también ese acierto aupado también por la cantidad de desaciertos que yo veo que se cometieron por el lado de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Por ejemplo, el tema de los debates, que aunque hay quienes dicen que los debates no aportan mucho, yo sí creo que los debates aportaron mucho, sobre todo los dos últimos. El debate en City TV y el debate con Vicky Dávila, que fue televisado por Canal Capital, a mí me parece que fueron determinantes. ¿Por qué? No porque se hubiera quedado claro el tema de la educación, el empleo, todas las cosas, porque todo el mundo que quiere oír lo que oye en los debates, lo que le quiere oír a su candidato. Pero yo sí creo que a un grueso de la gente le quedó muy claro que Óscar Iván Zuluaga tenía un perfil en su forma de comportarse que se le desconocía, esa manera tan agresiva de dirigirse al presidente Santos, decirle yo no lo respeto, usted cuéntele al país la verdad, ese tipo de cosas altisonantes realmente fueron equivocadas. Y algo que no se puede olvidar en una conversación como estas, es que yo creo que el tema de los hackers y todas esas cosas judiciales, de una u otra manera, le dejaron en la memoria, en la retina de los colombianos, algo a lo que está asociado el uribismo, el tema de las chuzadas, el tema del abuso, el tema de ultrajar las libertades públicas. Y este tema del hacker, yo creo que eso fue, por ejemplo, lo que en el debate de Vicky Dávila fue determinante, cuando el presidente forzó prácticamente a que Óscar Iván Zuluaga terminara diciendo que sí era él. Y es que lo más extraño además era que claro, un video que era evidente decía, primero además, hay que irnos a la investigación judicial. La excusa que terminó sacando ese día fue que él estimaba que lo habían grabado ilegalmente y que le habían hecho un montaje, porque fíjese usted que en esa operación de tratar de dar la vuelta hay, por ejemplo, un hecho judicial que la gente seguramente ha pasado desapercibido, y es que el doctor Óscar Iván Zuluaga, a través de su abogado, ahora le está solicitando a la Fiscalía que lo reconozcan como víctima.
¿A quién se le cabe en la cabeza pues que él está sentado allá con el hacker? Que está recibiendo una información que a todas luces era clasificada, que era indebido que se estuviera conversando, y entonces ahora él pretende que lo reconozcan como víctima. Son pues patrañas, y yo creo que ese conjunto de errores a la gente le terminó estremeciendo. ¿Cómo es esto que vamos a volver a esa guerra sucia, a ese tema de las chuzadas, a ese tema de la persecución? Y yo creo que en eso Clara López dijo una frase que a mí me pareció muy inteligente y muy bien concebida. No es lo mismo hacerle oposición a Santos que hacerle oposición a Uribe. Los que le hemos hecho oposición a Uribe o los que le hicimos oposición a Uribe sabemos lo que cuesta eso. Cuesta persecución, cuesta intranquilidad familiar, pues cuesta de todo. Es decir, Santos, sin duda, a quien también le hemos hecho críticas, nosotros no hemos sentido, por ejemplo, que eso se vuelva un problema personal. Lo que decía Guillermo Alfonso ahorita, por ejemplo, eso de llamarlos guerrilleros vestidos de civil, o como nos digo a nosotros muchas veces, nosotros añorábamos las FARC. Entonces, ese discurso, yo creo que fue lo que logró en los debates y en este último pedazo con esas cosas judiciales, reproducírsela a la gente. Esto lo que va a volver aquí es a volver una república invivible y todas esas figuras muy de la estirpe conservadora que a las almas libres, yo diría, le dijeron algo y eso explica por qué artistas, intelectuales, columnistas de opinión, una cantidad de gente que no coinciden ni en cócteles, decidieron sumarse espontáneamente. Bueno, vamos a un corte y luego cuando vengamos vamos sobre todo a analizar ya los discursos de ayer y qué nos dicen esos discursos frente a otros 4 años que vienen. Concentremos en eso en este próximo segmento. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy el tema es el análisis de las elecciones que acaban de pasar, que dieron como triunfador al presidente Santos y que dieron como derrotado a Óscar Iván Zuluaga, una campaña muy reñida, que al final no fue tan reñida, pero que tuvo a mucha gente en vilo este debate electoral. Y ahora nos vamos a concentrar, Sandra, en los discursos de ayer. 3 discursos, un poco insólito, porque era discurso del candidato perdedor, hablemos de los 2 candidatos, reconociendo la victoria, luego el discurso del ganador y luego un tercer discurso. ¿Qué dicen esos discursos? Yo voy a empezar primero por manifestar un desacuerdo que tengo con el doctor Ramiro Bejarano sobre el asunto del discurso político alrededor de la paz versus la guerra, simplemente para señalar la gran diferencia que encuentro entre eso y los discursos de anoche. Porque yo sí creo que si bien electoralmente pudo haber servido la dicotomía entre un candidato que supuestamente estaba solo a favor de la paz y el otro que supuestamente estaba solo a favor de la guerra, yo creo que el bien electoral tiene que estar contrapesado, equilibrado por el bien que hace eso en materia de reconciliación y de cultura política. Y yo creo que uno de los principales ejemplos del daño que hizo esa dicotomía y la suerte de casi chantaje moral al que se le sometió a la gente que si no votaba por Santos era un guerrerista, fue en lo que terminó convertido el senador Robledo por promover el voto en blanco, que me parece que es el más vivo ejemplo de que fue una campaña que no estaba dispuesta a tolerar nada que fuera distinto a lo que estaba promoviendo un lado o lo que estaba promoviendo el otro. Y siento yo que la cultura de ambas campañas fue profundamente antidemocrática. No estaban abiertos a escuchar perspectivas distintas a lo que estaban sugiriendo y no estaban abiertos sobre todo a escuchar críticas a sus propias posiciones. Si uno criticaba a Santos, inmediatamente terminaba convertido en uribista y viceversa. Así que yo creo que honestamente eso no le hizo ningún favor a la discusión en materia del proceso de paz que vamos a tener de aquí en adelante, porque si bien tenemos que estar unidos en el logro de la paz, yo creo que también hay que dejarle un espacio a la gente que tiene que decir algo diferente a la forma como se está haciendo la paz en este momento y la forma como la está adelantando el gobierno. Y en ese sentido, para relacionarlo con los discursos de anoche,
Yo celebro que por lo menos una parte del uribismo, la primera parte, el primer discurso, los discursos de Marta Lucía Ramírez y del candidato Oscar Iván Zuluaga, hayan sido discursos de un tono conciliador. Y me da la sensación de que si uno compara esos discursos con el discurso del presidente Uribe, fácilmente puede llegar uno a la conclusión de que no hay un consenso al interior del uribismo alrededor de cómo empezar a ejercer la oposición de aquí en adelante. Si bien la bancada en el Congreso es completamente uribista, creo que va a haber un sector que probablemente va a terminar en el Partido Conservador y seguramente adhiriendo a la Unidad Nacional, que tiene una forma de hablar distinta con el gobierno y que probablemente va a terminar estando mucho más cerca de lo que eventualmente va a resultar, sobre todo la bancada en el Congreso y en la Cámara. Entonces, me dio la sensación, escuchándolos a todos, que se está empezando a agrietar un poco, por lo menos, el consenso que existía alrededor de la forma en la que se iba a lidiar con Santos. Y yo creo que eso finalmente son buenas noticias, que la gente esté dispuesta a hablar. César, si hay, digamos, estos discursos de ayer recogen un cambio de, digamos, del pensamiento inicial. Para decirlo, hay una modificación de Santos del discurso en relación con los apoyos de las fuerzas de izquierda, con la votación que obtuvo en Bogotá. Ahí se siente una modificación, y en el fragor de la campaña, al otro lado, ¿qué modificaciones hay del discurso? Por parte del discurso del presidente Santos, yo creo que es un discurso que en su tono está reconociendo que del otro lado hay 6.800.000 colombianos que no acompañan muchas de las cosas que él está proponiendo, y por eso es un discurso que de alguna manera intenta de dar reconocimientos a esa coalición de diversos matices que lo respalda y que le permite triunfar, pero también reconocer que hay un sector de la sociedad colombiana a la cual él necesita empezar a recoger y necesita tener que tender puentes, porque de alguna manera la paz que se está negociando con las FARC de alguna manera tiene que tener un respaldo que hoy podría no tener, digamos, en un referendo, pues con este equilibrio de fuerzas probablemente el referendo no pasaría. Entonces el presidente Santos asume una posición en la cual dice: yo reconozco que del otro lado hay 6.800.000 colombianos que no comparten la posición de la mayoría. Yo creo que lo que recogieron aquí las palabras de Mocus, que dice: mire, ganar no es imponer la posición de la mayoría, sino desde esa posición tener la gallardía de escuchar qué razonabilidad hay en los argumentos del otro. Entonces, me parece que el discurso del presidente Santos yo lo leo tratando un poco de empezar a tender unos puentes, pero con una diferencia muy clara, señalando que sí hay una oposición, que va a ser la oposición que ni siquiera se refiere a Oscar Iván Zuluaga, ni se refiere a Marta Lucía. La oposición va a ser el nuevo senador Álvaro Uribe. Y entonces el presidente Santos de alguna manera dice: mire, yo voy a tender puentes, voy a tratar de recoger, pero ahí hay una oposición. Listo, hágame oposición. Por el lado del doctor Oscar Iván Zuluaga, yo tiendo a decir, esa es la personalidad de las personas que hemos interactuado con Oscar Iván Zuluaga de tiempo atrás. La personalidad de él es más la del discurso que la de los debates, y yo en eso comparto lo que decía ahora Ramiro. En los debates en los cuales él fue agresivo, fue una persona con un talante que no se le conocía, pues obviamente eso no es de su naturaleza. Yo siento que lo de ayer fue una cosa que responde más a los Oscar Iván Zuluaga. La mala compañía. Las malas compañías que he tenido, pero uno siente que tanto Marta Lucía como Oscar Iván Zuluaga e incluso Carlos Holmes, en sus discursos fueron discursos: mire, hemos perdido, aceptamos la derrota, vamos a seguir luchando, que es absolutamente válido, pero también son unos discursos generosos en ese sentido, y obviamente en ninguno de ellos hubo una sola mención de los temas que luego se trataron en la otra declaración, a la cual yo prefiero no referirme porque... ¿Cómo se sintió, digamos, reflejada el progresismo en el discurso de Santos ayer? Digamos, había cuenta de que, digamos, fue de los primeros que tomaron esa decisión. ¿Sí recogió algo de lo que ustedes estaban planteando? Ahí yo quisiera decir, por ejemplo, que la paz sí nos movió a muchos. Claro. O sea, la paz, yo creo que eso fue la bandera que logró sacar a flote y estoy de acuerdo con Sandra que eso se polarizó, pero también tenemos que reconocer que hay momentos en que hay que tomar decisiones. Yo no estoy de acuerdo, yo respeto mucho al doctor Robledo, pero creo que la posición del doctor Robledo en este momento era muy difícil de poder uno estar de acuerdo con él, porque todo lo que fuera abstención o todo lo que sea voto en blanco en una
Primero porque el voto en blanco a la segunda vuelta no tiene validez. Se puede en la primera vuelta ganar el voto en blanco, pero era solamente la posibilidad de decir, a mí poco me importan los dos candidatos, no me interesa la paz, porque es que hay que mirar bien cuáles han sido los problemas del MOIR con la FARC. ¿Con quién es que estamos haciendo la paz? Es con la FARC. ¿Cuáles han sido los problemas del MOIR con la FARC? No de hoy, sino en los años 70. ¿Cuántos asesinatos se presentaron y cosas que se sucedieron? Eso es que hay mucha cosa debajo, ha pasado tanta agua debajo del puente que uno tiene que entender un poco más menudamente para saber por qué toma una posición como esa. ¿Y por qué de pronto Benedetti dijo cuando recibió el golpe de la pérdida de Zuluaga, cuál había sido la cara del doctor Robledo? Yo no la vi, no sé, pero alguna cosa tuvo que haber visto Pongámoslo claro, o sea, hay un tuit clarísimo de Guillermo Rivera que dice que Armando Benedetti estaba sentado mirando a Robledo celebrando lo que parecía ser el triunfo de Zuluaga. Y ese es justamente el punto que estoy tratando de hacer. Hay que aprender a vivir con la diferencia sin insultar. Decir que Robledo es un uribista es un insulto. Pero lo más complicado es que si usted se ríe porque está ganando Zuluaga, es porque usted sí quería que Zuluaga ganara. Hay unas posiciones que se han presentado, yo nunca pude entender la posición de dignidad cafetera. Siempre cuando nosotros estábamos atacando la federación, ellos la defendían, la Federación de Cafeteros. Yo nunca la pude hacer, nunca pude entender esa posición. Entonces hay que mirar muy en detalle, porque es que aquí no nos digamos mentiras, aquí muchos jugamos unas posibilidades. Y las posibilidades, por ejemplo, casos personales, pues yo me vino a caso personal. Me aterra una administración de Uribe en cuerpo ajeno, me aterra. No soy capaz, ya sufrí 8 años con esa administración, a pesar de que me pude entender siendo gobernador con él, en las cosas que eran fundamentales, pero la persecución desatada, tratando de volvernos a nosotros a chivos expiatorios de ser aliados de la FARC o de ser terroristas, porque yo tuve procesos de eso y he tenido procesos de ese tipo. Entonces, yo sí quisiera decir una cosa, yo creo que en la victoria y en la derrota se conoce la gente. Mi primer discurso, el discurso de Santos cuando perdió. Un discurso de una persona tolerante, reconociendo como lo reconoció la victoria de su contradictor. Los otros han sido mezquinos. No les sale, es que se les ve la mezquindad, desafortunadamente. Y si fuera de eso, su jefe y promotor, el doctor Uribe, sale no solamente a decir unas frases que dejan en tela de juicio una elección. Eso es muy desagradable. Terribles malos perdedores. Eso entiende uno qué es lo que puede haber pasado en este país con unos perdedores de ese tipo y que va a seguir pasando, porque este capítulo no ha cerrado. Viene la firma de la paz y vendrá el referéndum. Y ténganlo por seguro que va a haber una artillería frontal en contra del referéndum. Y ahí tenemos que estar todos unidos para salvaguardar ese proceso de que verdaderamente se realice la paz en Colombia. Ahora, y vienen las elecciones locales. Y vienen las elecciones locales. Pero el referéndum va antes que las elecciones locales. Discurso de Santos. Yo creo, hay que analizarlo muy detenidamente. Me parece excelente discurso. Excelente discurso el de Santos, con una situación supremamente importante. Primero reconoce que el triunfo de él está en la paz. O sea, él acepta personalmente que fue porque le han dado un mandato. No le han dado un mandato a Santos, ni al ñoño, ni a la mermelada. Le han dado un mandato por la paz a este presidente. Eso es muy importante para los que no han conocido la paz y no han visto morir a la gente, o como yo como médico que me ha tocado que ver lo que es eso, o tener que ver mis líderes muertos en forma en la cual yo no he podido visitar sitios, o estar secuestrado por la FARC, ¿cierto? Yo y mi hermano, ¿cierto? O sea, todas las cosas que se han vivido, las víctimas que ve usted todos los días. Esto no puede seguir así, o estar desplazado a los 2 años como estuve yo desplazado del Líbano a Tolima a terminar en Mesías de colegio y papá a terminar en la Argentina. Son cosas que uno ha vivido en la vida. Tener que estarme 7 años en Suecia porque la violencia no me dejó estar aquí en este país siendo senador de la República, ¿cierto? Me tocó que irme. Entonces, esa es una situación sumamente compleja. Yo creo que el discurso hay que analizarlo muy en detalle. Primera situación, acepta que fue gracias a una gran complejidad de fuerzas. Se hace un frente. Hoy hay una cosa que nunca lo habíamos. Hoy hay una ultraderecha y hay
que tiene una fuerza muy importante de 45%, y hay un frente de centro izquierda que quiere llevar el camino por otros lados, un Estado laico, un Estado social de derecho, que quiere las posibilidades diferentes a las que nos daban a nosotros, un Estado de opinión, un Estado cristiano, camandulero, en fin, toda una cantidad de cosas diferentes. Ese discurso de decir que le han dado un mandato por la paz y que se la dio un importante y amplísimo, nunca antes, desde la izquierda radical hasta sectores de derecha que también votaron en favor de esa posibilidad. Desde Antonio Caballero hasta Rodríguez Exactamente, Gómez. Me parece que nunca se sorprendió a la gente que estuviéramos todos ahí defendiendo ese proceso. Segundo, si él lo hace y firma la paz, se gana el referéndum y convoca, como dice él, a un gobierno de reconciliación nacional y se hace un frente nacional muy diferente al frente de un bipartidismo que fue nefasto para el país, y se logra que las nuevas ciudadanías y las nuevas organizaciones y diferentes grupos políticos luchen por sacar adelante este país, se estaría haciendo algo parecido a lo de Chile y otros países del mundo que han entendido la necesidad de hacer eso. A mí me parece que el discurso fue muy bueno, podría casi calificarlo de excelente en el sentido de qué convocatoria es la que está haciendo. Y lo que decía César, está convocando a todos los colombianos, hasta el propio Uribe y hasta el propio Zuluaga. Me parece que ahí podríamos tener una posibilidad muy clara para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado. Ramiro, ¿cómo ve usted sus discursos? Mire, yo empiezo por señalar que a mí me parece muy peregrino el argumento de decir que solamente en la campaña se vino a polarizar el tema de la guerra y la paz. Eso no es cierto, es de mucho antes. Es que a la campaña llegamos polarizados justamente en torno a esos temas. El éxito de Santos fue haber interpretado esa situación y haberlo convertido en un tema que fue el que nos unió a todos. Pero mire, si no fuera así, entonces ¿cómo explica uno esa cosa tan ardorosa que se presentó con el tema de los militares? Es que por primera vez en muchos años tuvimos unos militares, yo no digo que toda la fuerza pública, pero estaba involucrado en el proceso político, y la organización de los militares retirados hablando de una manera francamente hostil contra el tema del proceso de paz. Luego, venir a decir que es que finalmente en la campaña electoral se radicalizó eso y que no se le podía nadie decir una cosa porque lo ponían en el otro lado, eso no es cierto. Es que ese tema venía desde mucho antes, porque es que ese es el discurso polarizante que ha tenido el uribismo, y por supuesto eso es lo que ha venido a suceder. Ahora, yo tampoco he podido comprender la posición de mi buen amigo el senador Robledo. A mí me parece, por el contrario, que si alguien estigmatizó al resto de personas en la vida pública fue el discurso de Robledo. Que Robledo lo que hizo fue decir, yo no me alío con nadie, con lo que obviamente ha tenido un problema de memoria. Porque muchos liberales hemos votado por él. Mis hijos han votado por él y ya no van a volver a votar por él. Entonces, pero ¿cómo así? Entonces, cuando se trata de votar por él, entonces sí son bienvenidos, pero cuando se trata de buscar un gran frente, que es lo que dice Guillermo Alfonso, que es lo que yo coincido, aquí hay un gran frente por la paz, ahí no cabe. Yo no conocía ese episodio que dice Benedetti, que estaba celebrando, pues, pero es bastante aburridor. Ahora, en relación con los discursos, yo sí me voy a referir a los tres discursos y empiezo por la alocución de Uribe, que me parece que es absolutamente desajustada. Yo no puedo creer, a título de qué estaba hablando Uribe, él no era candidato, ¿no? A mí me pareció que ese discurso de Uribe lo que fue un acto de destitución de Óscar Iván Zuluaga. Yo no creo que haya ya división entre el uribismo, ¿no? En el uribismo no hay sino una voz, un solo pensamiento, un solo hombre que manda. Allá nadie tiene posibilidad de disentir. Entonces el mensaje que mandó Uribe no es esta cosa conciliadora que dijo Óscar Iván. Coincido que el discurso de él fue conciliador. El discurso de Uribe fue decir, no, aquí seguimos en pie de guerra y seguimos diciendo que hubo fraude. Fíjese, hoy por ejemplo la OEA, cómo ha sepultado esa cosa irresponsable de Uribe, salía a decir que compra de votos, que la maquinaria, que una cantidad de cosas, sin aportar una sola prueba. Entonces, por lo demás me pareció a mí inaudito que los medios de comunicación le dieran semejante audiencia. En ninguna parte del mundo habla el candidato perdedor, habla el presidente de la República, porque tenía que venir
una tercera locución. ¿De quién? ¿Quién es él? Senador electo, es presidente de la República, no tenía por qué venir a interceder, pero bueno, el discurso de Óscar Iván Zuluaga me pareció sereno. Si César dice que ese es el que corresponde al torrente sanguíneo de él, bueno, pues se equivocó grandemente, porque se equivocó y terminó, al principio parecía un títere y después se volvió un clon de Uribe, y entonces eso asustó a la gente. Y yo creo que el discurso de Santos, puedo decirlo, me pareció que es la primera vez que lo oigo hablar como un estadista. Que fue un discurso conciliador. La primera vez después de ser 4 años presidente no puede ser. Bueno, es mi opinión, doctora. No la suya. Pero es que imagínese 4 años con un presidente y usted es la primera vez que lo oye hablar como un estadista. Sí, usted es santista, ¿no? No, yo no soy santista, no me califique. No incurra en el pecado que usted está criticando. No, esa es una federación perversa. No, porque usted sabe que aquí no hay santistas. No, aquí no hay santistas. Aquí no hay santistas. Yo ni siquiera le pertenecemos a la unidad, ni pertenecemos a la unidad nacional. Una cosa diferente es que hayamos votado por Santos, pero eso no nos hace santistas. Bueno, muy bien. Usted incurre en el error o en la falta que critica a los demás que no han cometido. Es que ser santista no es un insulto. No, pero usted sí lo maneja así. Pero déjeme terminar mi idea, por favor, así como usted la han dejado barbarizar. Sí, porque nos tenemos que ir a un... Sí, correcto. Yo creo que el discurso de Santos me pareció un discurso histórico. Sí, estamos de acuerdo. El tipo dijo, hay que corregir lo que haya que corregir, hay que recuperar lo que haya que recuperar y hay que reformar lo que haya que reformar. Eso es muy importante. Ahí está un itinerario. Y una cosa importante, hoy ese discurso lo complementa con su primera rueda de prensa diciendo vamos a proponerle al país volver a la no reelección. Que yo creo que eso fue lo que desdibujó por completo el Estado de Derecho. Vamos a una pausa y volvemos a este debate tan interesante. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital y estamos en el último segmento que va a ser muy corto. Y yo quisiera hacer una pregunta que, digamos, ¿qué le espera? Hay dos caminos. ¿Qué le espera? Y la podemos responder rápido. ¿Realmente un tono de reconciliación con ese sector de oposición para apoyar la paz? ¿O pronosticando lo que viene va a ser una confrontación otra vez alrededor de este tema y los puntos de acuerdo entre el uribismo y el santismo en el tema central, que es el tema de paz, va a ser poca? ¿Es el acuerdo? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos maneras de ver la sociedad que son muy distintas. De alguna manera yo lo que creo es, vuelvo a insistir, yo no creo que todos los votos... pero digo, lo que viene hacia los adelante, actores, pero lo que viene hacia adelante es, Santos va a impulsar una visión de país que es distinta, en donde está el tema de coalición de paz. Pero, por ejemplo, el tema de impuestos, Óscar Iván Zuluaga fue muy claro en que él prefería dar descuentos tributarios a las empresas para que ellas generaran riqueza y luego esto produjera bienestar. Y Santos fue muy claro, pues de hecho nos tiene una situación en que hay unos impuestos que se han cobrado y que es el Estado el que debe propiciar, digamos, cierto tipo de redistribución. Pero termino con esto, no es solo la paz, va mucho más allá. Aquí hay dos modelos distintos y yo sí creo que la oposición va a provenir del centro democrático. Ojalá sea razonable. ¿Va a ser una oposición dura, como se expresó en el discurso de Uribe en estos 4 años? Sí, yo estoy convencido de eso, porque Uribe es un guerrero y la oposición va a ser supremamente fuerte y por eso nos va a cohesionar y nos toca cohesionar, porque tenemos que hacer que la FARC y el gobierno firmen la paz. De ahí viene el referéndum. Ese referéndum va a ser bastante polémico y va a haber una confrontación nuevamente, de la que habla la doctora Santos, una confrontación bien fuerte entre si se aprueba a través del referéndum o no. Y otra cosa muy importante, va a venir necesariamente un gobierno de reconciliación nacional que tiene que hacer el posconflicto. Pero si el uribismo no acepta el conflicto y no acepta, pues ellos no pueden aceptar lo que nosotros vamos a hacer hacia el futuro. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por acompañarme en esta nueva controversia.
Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, transmitiendo en directo los debates sobre los temas del país, sobre los temas de coyuntura. Y claro, hoy sin duda el tema es las elecciones, la segunda vuelta que acaba de elegir a el presidente Santos, reelegirlo para un segundo mandato, y en una muy reñida cabeza a cabeza al final, bueno, el santismo le logró sacar una votación importante a Óscar Iván Zuluaga, y tenemos hoy a Dora, que ahora en esta oportunidad acertó, fue la más acertada en el último envión de la campaña presidencial, en un momento en que las encuestas la tenían difícil para aproximarse a lo que estaba ocurriendo. Hubo diferencias importantes en las encuestadoras y César acertó. Muchas gracias, César, por acompañarnos. León, muchas gracias por la invitación. Bueno, vámonos a la nota de contexto y venimos para este debate tan interesante. El presidente Juan Manuel Santos ganó las elecciones y su contendor Óscar Iván Zuluaga salió junto con su fórmula vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo y Marta Lucía Ramírez a reconocer su derrota. Perdimos con altura, con entereza, y aquí seguimos en esta lucha política por nuestro país. Felicitó al presidente Juan Manuel Santos, asegurando que en Colombia existe la democracia. Felicitar al presidente Santos por su triunfo. La democracia consiste en esto. Por su parte, varios seguidores del Centro Democrático también reconocieron el triunfo del presidente Juan Manuel Santos. El pueblo colombiano tomó una decisión, esa decisión implica hoy que el presidente Santos es el presidente para los próximos 4 años. Nosotros estábamos en una lucha muy desigual, como lo dijo el candidato. El gobierno tenía toda la maquinaria. Desde varios sectores de la opinión pública se espera que la capitalización de la paz se dé prontamente en este periodo presidencial. La paz, como lo dijo el presidente, la paz con justicia social ha encontrado un respaldo en esta coyuntura política, pero obviamente también hay una oposición muy grande, de cerca de 7 millones de votos. Esperemos que esa oposición entienda la decisión que ha tomado la democracia colombiana y se sumen progresivamente a la paz. Sentí que por fin Colombia encontró un proyecto común, un proyecto de paz con justicia social, como dijo el presidente, y un reforzamiento de nuestra democracia. Creo que por fin hay algo que nos une a la gran mayoría, que es este nuevo proyecto de país. El presidente tiene que ser consciente de que él lo eligieron las clases populares del país, que toda la Unidad Nacional trabajó con mucho empeño, mucho esmero en sacarlo adelante, pero también reconocer el trabajo de la izquierda colombiana que nos acompañó en este proceso con algunas reticencias, y esperamos nosotros el presidente sea consciente de las responsabilidades de no defraudar ese apoyo tan importante que se logró. La invitación a los que hoy fueron vencidos a que colaboren, o sea, sin ellos no es posible la paz. Es un reconocimiento como modesto, en vez de imponer la mayoría que se logró hoy, es decirle la paz se construye entre todos. Es un paso en aras de la paz y ha ganado realmente la paz en Colombia, ha ganado el pueblo colombiano. Yo pienso que de aquí en adelante debemos aunar todos los esfuerzos los colombianos para que se consolide verdaderamente ese proceso que tanto toleramos. Un nuevo presidente y tenemos una oposición de derechas dura que ayer se manifestó, y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a una nota de contextos para ver el papel de la izquierda en esta campaña electoral de segunda vuelta, el papel del progresismo en Bogotá, y después venimos a analizar con 4 invitados especiales. Tenemos a Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y ahora líder político del progresismo. Jugó un papel en esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Muy amable. Para aquí. Ramiro Bejarano, columnista del Espectador, analista político. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Gracias, León, por la invitación. Sandra Borda, analista política de los Andes, la Universidad de los Andes. Muchas gracias por venir, ya nos ha acompañado varias veces, la única mujer en este set. Muchas gracias. Gracias por la invitación, León. Y César Caballero, que dirigió una firma encuestada